Este era un país de charros, de pistolas y mostacho, pelo en pecho, grandes carros, paraíso de los machos. Ser varón era ser ley, pero sigo siendo el rey. El país de Pedro Infante y de Fernando Soler, donde violan a las niñas y golpean a la mujer. Soy muy hombre, soy la ley, porque sigo siendo el rey. Desde hace algunos años ocurre algo muy extraño, pues pasó que el feminismo se peleó contra el machismo porque el machismo hace daño. Y la feminista necia, con valor y sin empachos, se peleó con muchos machos y los mochos de la iglesia. Y se alzó contra el reinado del eterno patriarcado. Tú machín no te hagas güey, tú no puedes ser el rey. En las calles y en la casa las mujeres han ganado muchas cosas para la raza. Somos menos desgraciados. Para hacer el cuento corto, la mujer se le respeta. Hoy no es crimen el aborto, las mujeres son la neta. Hoy los machos y su grey no les da para ser rey. Que se sepa y que se sienta. Hoy tenemos presidenta, también jefa de gobierno. La mujer gobierna bien, Claudia Sheinbaum está al 100. Ya cambiaron los poderes, hoy es tiempo de mujeres. Contesta tú. No, tú contesta. Contesta tú, hombre. Ya sabemos quién es. Rapé, que dice que no va a poder venir. No voy a poder venir porque estoy enfermo. Algo se va a sacar de la manga. Sí, yo no contesto. Pero ¿sabes quién sí viene? ¿Quién va Vamos a tener una invitada de lujo. ¿Quién? Como es tiempo de mujeres, pues le pedimos a Marta Lamas que viniera. Marta Lamas. Que es una feminista histórica. Mira, ya está sonando. No venía el Chamuco desde la segunda temporada, hace 8 años. Pero ya está aquí, mira, ya está tocando Ya la colgó puerta. Rapé, Ya vente, Rapé. No me digas Marta que yo... Lamas. ¡Hola! Marta, bienvenida. ¡Qué gusto! Bienvenida, Chamuco. Adorada, ¿Qué hubo? ¿cómo estás? Estoy muy bien. Qué gusto verte. Bueno, No venías al Chamuco desde la segunda temporada, en Wow. 2018, y yo no pude estar en ese programa porque estaba enfermito. y yo tampoco estuve en aquel entonces, pero desde entonces acá, yo creo que sí han avanzado los derechos Ha de la pasado mujer. muchas cosas. ¿Qué me puedes decir sobre...? Bueno, yo creo que ha avanzado el feminismo, para empezar. Sí, claro. ¿no? El feminismo como movimiento, de repente se convirtió en un movimiento de masas y un movimiento juvenil y un movimiento de activistas de los partidos y un movimiento que tiene una presidenta y una jefa de gobierno que se asumen como feministas. Entonces, Es tiempo de mujeres. es tiempo de mujeres, pero fíjate, Fis, que a mí me parece muy interesante el lema de Claudia de Tiempo de Mujeres, el sentido que tiene. Hay una investigadora teórica que se llama Gayatri Spivak, que ella viene de la India y luego llegó a Estados Unidos, y que es muy conocida por un texto que es una pregunta, si puede hablar el subalterno, y hablando de que cómo los grupos marginados no suelen tener voz y no pueden hablar de sus propias demandas. Y esta mujer, Spivak, hizo una reflexión sobre lo que ella llama el esencialismo estratégico, que quiere decir que tú usas una estrategia política para movilizar. Y decir tiempo de mujeres es una estrategia discursiva de Claudia, que suscribe también Clara, para decir, en este país había una brecha entre la situación de los hombres y la situación de las mujeres, en términos generales, grupos de hombres frente a grupos de mujeres. Sabemos que la clase social va a marcar que a lo mejor había alguna mujer de clase alta que estaba más arriba que una indígena, pero en general en cuanto a derechos y acceso a muchas cosas, había esta brecha. Al decir tiempo de mujeres, Claudia no está diciendo que los hombres no cuenten. Lo que está diciendo es Está hay claro. que cerrar esa brecha para lograr lo que ella formuló como la igualdad sustantiva, que fue el cambio que se hizo para meterlo en la Constitución. Entonces, Claudia ha tenido dos cosas que a mí me parece que es forma de pedagogía política. Por un lado, estuvo planteando tiempo de mujeres para decir las mujeres tienen que estar más en la vida pública, tienen que acceder a muchos más puestos, tiene que haber mucha más presencia de mujeres y tenemos que fijarnos en los que hacen las mujeres.
Y luego su lema de decir, no llegó sola, Eso es llegamos divino. todas. Lo que estaba diciendo, que más hubo por ahí alguna persona mamona que dijo, no es cierto, no llegamos todas porque yo no he llegado, no tengo... Pues, es que la derecha como que no entiende el lenguaje figurado, no puede abstraer. La derecha y sectores de la ultraizquierda Yo te diría que también la izquierda. Hay gente de izquierda que tiene un pensamiento liberal también. Sí. Y ese mensaje lo que quería decir, yo no llego aquí, digamos, sola, no es un proyecto para personal. a romper un techo de cristal, sino llego con un proyecto colectivo. Así es. Y una de las cosas que traigo aquí A ver. de su pedagogía política, miren, la cartilla de derechos de las mujeres. Ándale. Esta cartilla, la Secretaría de las Mujeres, que también es genial que Claudia haya nombrado a una feminista joven lesbiana como Citlali Hernández Mora, y me parece que eso también una intervención muy importante, y se les ocurrió que no estaba de más en términos de pedagogía política convocar a feministas que están en organizaciones de la sociedad civil y políticas, son Ángela María Guerrero Alcántara, Daniela Huele Moctezuma Aguilera, Frida Aidí Díaz González, Carla Michelle Salas, que tú lo has de reconocer, y Friné Aide Salguero Torres, que es la directora o era la directora de Simón de Beauvoir, a que redactaran, tratando de compilar y de juntar, digamos, todo lo que se ha estado luchando todos estos años. Entonces tenemos 15 derechos para repartir. Esto se va a imprimir en millones, si es que no ya está bastante imprimido, y para repartir en las comunidades más alejadas, más perdidas, en donde todavía tenemos problemas de usos y costumbres que plantean pues, que las mujeres tienen que estar como ese escalón abajo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de esta pedagogía política, el que se haya puesto el foco, la atención, hacer explícitas cosas que a lo mejor en el movimiento feminista ya se tiene claro, pero que a nivel de la población todavía, digamos, el derecho a tener una identidad y a tener autonomía, ¿no? O el derecho, digamos, a los derechos digitales, ¿no? Que uno pensaría si de veras en las comunidades son derechos súper importantes, ¿no? Y hablar de derechos de las niñas y de las adolescentes. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Claro que ha habido, en estos 50 y tantos años que yo llevo de enferma mental, activista, dando lata, yo veo un cambio impresionante. Sí, claro. Y eso que faltan todavía muchas cosas. Muchas cosas. Y fíjate que en la conferencia que hubo ahora de la CEPAL, la conferencia sobre América Latina y el Caribe, que todo el tema fue el eje del cuidado. Otra de las aportaciones de nuestro gobierno, de Claudia, de Clara y de Citlali, lo veo así como esas tres cabezas, ¿no? Fue darle un giro al tema de la economía de cuidados de la que hablaba, digamos, el feminismo de antes, y plantearlo como una sociedad de los cuidados, que es cambiar estructuralmente el asunto. Claro. Que eso ha sido, digamos, una línea de este gobierno, ir a las causas. Y la estructura es una división sexual del trabajo, Claro. en donde por mucho que las mujeres estén cambiando, estén participando, estén entrando en rollos, el tema del cuidado sigue siendo algo que se ve como una función de las mujeres. Históricamente así ha sido. Los cuidados de la familia estaban totalmente recargados sobre la mujer. No, además se los conceptualiza como una función femenina. De hecho, yo no me acuerdo su nombre, pero el director de la CEPAL cayó muy gordo en el movimiento feminista con su intervención porque dijo que el cuidado es un tema de amor. No es un tema de amor, es un tema de trabajo. Que se tiene que hacer amorosamente es otra cosa, pero es un trabajo con el que se sostiene la sociedad, ¿no? Y Claudia, cuando ya gana la candidatura, y ya sabemos que es presidenta, hizo una reunión en la Universidad del Claustro de Sor Juana para agradecerle a muchísimos grupos de mujeres, digo,
que ni siquiera están en partidos ni nada, pero que se organizaron para apoyar su candidatura, un evento muy grande, y en ese evento ella planteó su postura política y habló del tema de cuidados diciendo, bueno, no se puede hacer todo al mismo tiempo, hay que empezar por algo. Y voy a empezar por jornaleras agrícolas y obreras de la maquila, o sea, primero las más pobres. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy entusiasmada, veo que hay problemas, digo, mi entusiasmo, como dice Terry Eagleton, hay que tener esperanza, pero sin ser muy optimista, ¿no? O sea, yo tengo mucha esperanza, no quisiera ser excesivamente optimista, pero me parece que las prioridades que se están tomando son las correctas. Y el esfuerzo de intervención pedagógica y de intervención simbólica es espectacular. ¿Eres optimista a largo plazo? Digamos, tengo la esperanza de que la gente como Claudia y como Clara, decentes, no corruptas, trabajadoras, comprometidas con un proyecto de veras de izquierda, lleve a este país a otro momento más cercano al socialismo que queremos todos. Porque lo que dices es muy importante y lo que comentas que dijo Claudia en esa reunión, hay que empezar por algo, no se puede hacer todo al mismo tiempo, hay que empezar por algo, y entonces empezar por las comunidades. Y cuando nos mostrabas la cartilla decías, bueno, esto se va a repartir en comunidades marginadas. Claro. Pero hay un problema fuerte porque estos usos y costumbres de los que hablabas también suceden, y los usos y costumbres del machismo y de la misoginia están también muy arraigados en las clases altas y en las clases urbanas. Y lo vemos todos los días, ¿no? Y los vemos en los medios de comunicación, y los vemos en la publicidad, y los vemos... Entonces, ahí también hay un trabajo que hacer. Claro. Yo creo que el cambio de mentalidades del que hablaba Monsiváis, de que si no cambiamos la cultura, no vamos a tener el cambio político que queremos, ¿no? Pero yo sí veo el esfuerzo de cambiar la narrativa de muchas maneras, ¿no? Tener una presidenta, cómo habla en las mañaneras, cómo se viste siempre con alguna seña de la cultura indígena. O sea, hay muchos detalles que cuando uno piensa lo que eran antes los presidentes y sus gabinetes, todos señores de traje y corbata que hablaban todos así. Señoros, me gusta el término. Sí, señoros, es muy bueno. Y tienes una presidenta que le hacen una pregunta y dice, eso no lo sé, voy a consultarlo como... Pues digo, caray, es un ser humano, es un ser humano que entiende que nadie sabe todo y que hay que consultar a los equipos, ¿no? Entonces, yo estoy, como me ven, muy entusiasmada. Ahora, que hay broncas, y hay muchas broncas dentro del propio movimiento feminista. Sí, claro. Hay temas que nos tienen divididas, ¿no? A las feministas. Trabajo sexual, por ejemplo. Sí, claro. El tema de las mujeres trans también, ¿no? Ese es muy fuerte. Entonces, son temas que no se han podido debatir públicamente como es necesario debatir, pero que sí están metiendo ruido y que los aprovechan, evidentemente, adversarias, ¿no? Claro, los sectores porque también hay feministas adversarias o feministas en la oposición. ¿Hay feministas de derecha? ¿Abiertamente de derecha? Hay gente de derecha que asume lo que es el feminismo liberal, de que las mujeres tenemos que empoderarnos y tenemos que romper techo de cristal y yo quiero ganar lo mismo que gana el director de tal empresa. Claro que esas existen y que ahí están, y están dando una batalla. Y a veces cuando rompen el techo de cristal, eso permite que un poco las de abajo se puedan reposicionar. Pero no están pensando en cambiar, digamos, estructuralmente una sociedad como la nuestra. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y no ven tampoco en lo que fue, digamos, lo que son estos dogmas económicos neoliberales clásicos, no ven un problema, sino que ven una ventana de oportunidad. No ven la relación del neoliberalismo con la situación que afecta a las mujeres. Claro. Es decir, y por eso se habla de un feminismo antineoliberal. Claro, es decir, anticapitalista, antirracista, es decir, hay toda una tendencia del feminismo que es muy interesante, ¿no? Que sí tiene muy claro el rollo, pero al mismo tiempo
hay modas, ¿no? Sí, claro. Y hay una narrativa de que las mujeres podemos todo. Y hay personas que han interpretado mal el lema de es tiempo de mujeres como para decir, pues ahora que es tiempo de mujeres nos vamos a chingar a los hombres. También ha habido locas que así lo plantean. Entonces, es importante como mostrar, ¿no? ¿Qué se quiere decir con tiempo de mujeres? Es un tiempo que requiere poner la mirada política y tomar las decisiones en política pública para cerrar la brecha y que logremos tener igualdad sustantiva, que mujeres y hombres juntos, con personas con identidades distintas, no binarias, disidentes, cambiemos la estructura de la sociedad y podamos construir un futuro mucho más igualitario, ¿no? Hace poco leía yo unos textos, unos ensayos de Vivian Gornick, y había uno, ella platicaba con varias mujeres y las mujeres decían, claro, esto en los 70s, en los 80s, decían, no, pues es que yo me siento mal, mi marido gana más, estudiamos lo mismo y resulta que, ¿no? Todas estas diferencias y estas frustraciones que tenían se achacaban a cuestiones personales que se tenían que arreglar en el diván, ¿no? En una cosa personal que arreglas con un analista y demás. Y entonces poco a poco se iban dando cuenta de que no, de que es una cuestión estructural, efectivamente, ¿no? Sí, yo creo que, fíjate que hay una distorsión o un problema con este concepto de género, que lo que nos mostró cuando empezó a funcionar en el campo del conocimiento fue la fuerza que tiene la cultura en el psiquismo de los seres humanos, lo que nos hace sentir hombres, lo que nos hace sentir mujeres, y de ahí surgen los mandatos de género, lo que le toca a los hombres, lo que le toca a las mujeres. Yo siempre digo que a veces hay que regresar a nuestros refranes o a nuestras canciones. No sé si se acuerdan cuando decía que un hombre tenía que ser feo, fuerte y formal. Sí, ¿cómo no? Nadie diría que una mujer tiene que ser fea, fuerte y formal, ¿no? O cuando oímos una canción como el Mil Amores de si la vida es un jardín, las mujeres son las flores y el hombre es el jardinero que corta de las mejores. Digo, a ver, ¿qué te pasa? La cosecha de mujeres nunca se acaba. No. Nosotros le cambiamos la letra, las leonas, y le pusimos claro. la lucha de las mujeres nunca se acaba. Pero bueno, entonces, este concepto que ha sido un concepto muy útil, que surge en el campo de la psicología médica, luego pasa a las ciencias sociales, a la antropología y luego pasa a las políticas públicas y se habla de perspectiva de género para decir, cuando se hacen políticas públicas hay que fijarse. La población, hay mujeres, hay hombres, ahora se habla de personas con otro tipo de identidades, no puedes hacerlas como neutrales las políticas, ¿no? Pero resulta que la ultraderecha, junto de la mano del Vaticano y de las iglesias evangélicas, ha retomado y ha creado un dispositivo político que se llama ideología de género, como si el género fuera una ideología. Sí, no, claro. no. El género es otra cosa, es un fenómeno de cómo las personas internalizamos lo que nuestra cultura nos dice, que es lo propio de los hombres y lo que es lo propio de las mujeres, y tiene que ver con procesos históricos muy largos que nos han hecho sentirnos hombres, sentirnos mujeres, dentro de la tradición nuestra judio-cristiana, occidental, etcétera. Pero con este dispositivo de la ideología de género, están queriendo asustar y amenazar a la gente de que todo lo que tenga que ver con género es una amenaza a la familia y a los niños, porque claro, el colectivo de la diversidad sexual e identitaria y el colectivo feminista van a pervertir a los niños, y porque hay muchos pedófilos entre los gays y las lesbianas, un nivel de locura y de agresión. Más que en la iglesia. Y entre los padres. Junto con la iglesia, porque ellos... No, digo, más Sí, pedófilos. más Más pedófilos entre los que en la iglesia, yo creo que hay no más creo. en la iglesia. Yo creo que hay más. Oigan, en la iglesia. hablando de género, Sí. aquí en el Chamuco tenemos un trovador transgénero, porque canta diversos géneros de música, que es Claro. nuestro compañero Rapé. Vamos a ver al trovador transgénero y regresamos. Perfecto.
Sé que engañas a tu audiencia y no pagas tu deuda que le debes a Hacienda. Sé que pocos te respaldan y que tú tienes ganas llegar a presidencia. Sé de todas tus patrañas, nos abrumas y engañas como un porro violentas. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. Se nota que no nos conoces, que el tuyo es un tiempo perdido, pues todos sabemos quién eres y no eres buen tipo. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. No chingues, no te hagas pendejo, que cuando dices que eres bueno, me causas pereza, me das aversión, me das pena. Sé que aprovechas tu audiencia para decir mentiras y de mucha indecencia. Sé que en lugar de pagarnos esa deuda de años, cómplice de marranos, sé que es mentira lo tuyo, que enriqueces tu empresa a costa de pobreza. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. Se nota que no nos conoces, que el tuyo es un tiempo perdido, pues todos sabemos quién eres y no eres buen tipo. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. No chingues, no te hagas pendejo, que cuando dices que eres bueno, me causas pereza, me das aversión, me das pena. Tú, Salinas, tú, pobre diablo. Tú, Salinas, tú. Y seguimos aquí en el Averno platicando ni más ni menos que con Marta Lamas sobre la historia del feminismo en México, los progresos que ha tenido la mujer en nuestro país. ¿Tú crees que hay avances importantes, concretos en materia de derechos de las mujeres, el aborto? Claro, mira. El aborto se legalizó, lo que se legalizó fue la interrupción voluntaria del embarazo en el 2007 en la Ciudad de México y se hizo un servicio de salud 2007. Okay. Pero fue hasta el sexenio de López Obrador, hasta el 2018, que se pudo retomar, digamos, a nivel más nacional el tema de ir estado por estado. Acuérdate que somos una república que cada entidad federativa tiene su propio código penal y como el tema del aborto estaba en el código penal, había que ir estado por estado,
cambiando el Código Penal. Y eso implicaba un debate interno en las legislaturas, en donde de repente nos llevábamos la triste sorpresa de que algunos de los diputados o diputadas que considerábamos de izquierda, de Morena, resultaban ser mochos o resultaban ser evangélicos y cosas así. O antiaborto, nada más. O antiaborto, pero en general es por razones religiosas. En general. No he encontrado todavía alguien que argumente sin una... Es que es el dogma lo que está en las cabezas. Claro. Entonces, desde 2018-19, que es cuando ya se firma, empieza Oaxaca, y de ahí se van siguiendo todos los estados, y bueno, ahorita ya tenemos 25 estados en donde ya la interrupción legal del embarazo, la ILE, ya es una realidad. Hay un estado como Aguascalientes, que es un estado gobernado por el PAN y conservador, que tuvo que legislar, pero cambió el tiempo y en vez de las 12 semanas en donde se permite la interrupción, la redujo. Y ahorita estamos en una disputa jurídica al respecto. Pero los estados que no han legalizado, que ni siquiera se ha dado el debate, son en el norte, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, que Sonora de veras sí es una vergüenza teniendo ahí a Durazo, ¿no? Pero bueno. Y luego en el centro, Querétaro y Guanajuato. Y ya todos los demás, excepto Aguascalientes, que está en disputa, ¿no? Y ya con el de la Ciudad de México ya tenemos las 32 Jalisco, que es muy conservador. Sí, pero ya está, ya está. ¿Qué es lo que Puebla también está, ¿no? Y ahí Puebla, el trabajo de las círculas feministas y de las activistas feministas adentro de Morena ha sido muy importante. Gire ha acompañado, porque Gire, digamos, tiene la expertise jurídica de cómo se hace una ley. Y Gire es este grupo que se llama... Grupo de Información en Reproducción Elegida, que ya cumplió 35 años de existencia. Y algún triunfo ha tenido. Ya ha tenido muchos triunfos y se sostiene. Yo recuerdo hace muchos años discusiones aquí en Canal 11, claro, en el viejo Canal 11, con Serrano Limón y estas gentes... y gente del Gire. Serrano Limón fue financiado por el hijo de Carlos Slim, Patricio Slim, que es el que le da dinero a Provida y da dinero internacional para toda esta alianza que hay de restaurar el orden natural y cristiano. Wow. Y ahora que se murió Serrano Limón, creo el año pasado, inventó un reconocimiento y en la revista del Reforma, yo recibo todos los periódicos, entonces yo recibo el Reforma también, y la revista veo a Patricio Slim con la viuda de Serrano Limón en el reconocimiento porque ha salvado 35,000 vidas, una cosa por el estilo. Y yo decía, no es posible que tengamos eso todavía. Pero bueno, sí, tenemos adversarios muy poderosos con mucho dinero que tratan de frenar las iniciativas. Y tiene que ver, pues, con esta campaña de una derecha que es la que va a llevar a Trump, ¿no? Con la Fundación Heritage y con todo este rollo de hay que restaurar lo que estaba antes, ¿no? Y en vez de abrirse a lo nuevo y al cambio verdadero, ¿no? Oye, es muy loco como los cambios que se han dado en México, ¿no? Con la mujer presidenta, con un gabinete paritario, con un congreso paritario, con la mayoría gobernadoras. En fin, todo un movimiento frente al país, al su vecino del norte, en un total retroceso impresionante. México es un faro en este momento para muchas naciones y para muchos grupos. O sea, sí están viendo con muchísimo interés, ¿no? La postura súper progresista y además el talante, ¿no? De Claudia Cabeza Fría, saber cómo llevar las cosas. El temple. Impresionante. Impresionante. Pero tú hablabas, entre otras cosas, de la importancia que tiene los grupos de mujeres que debaten y que impulsan el diálogo y que impulsan la discusión. Es decir, ¿sin eso podrías hacer los cambios? No. O sea, los cambios sí tienen, digamos, un sustento en el movimiento, ¿no? Hay un análisis que hacen unas holandesas hace muchos años que hablan del triángulo de oro. Y dicen que en una punta del triángulo están las feministas que están en la calle, las círculos feministas, el movimiento de masas, las marchas, todo eso.
En la otra punta del triángulo están las académicas que hacen la investigación, que dan los datos, que dan el argumento muchas veces que se puede impulsar. Y en la punta están las feministas de gobernanza, que son las diputadas, las senadoras, las funcionarias que están en el gobierno, que son feministas. Cuando se juntan esas tres, ocurre el triángulo. Y es lo que está pasando en México. Claro. Tenemos en la punta del triángulo a una presidenta, en la punta de la ciudad otra feminista. Tenemos muchas feministas en el gobierno, en el gabinete, tenemos hombres feministas en el gabinete y tenemos ya un trabajo en la academia y en la investigación de mostrar datos, ¿no? Oye, el informe del INEGI el otro día de Graciela Márquez, qué maravilla, pues, ¿no? Y tenemos un movimiento vivo en la calle que sale, ¿no? Sí. Y yo creo que esa sinergia de esas tres componentes son los que van a permitir ciertos cambios. Entonces tenemos un gobierno que sigue hablando de perspectiva de género, un gobierno que apoya todo el tema de la libertad reproductiva y sexual de las personas, de las mujeres, pero también de los hombres. Entonces estamos en un muy buen momento. Ahora, y un movimiento que lo impulsa. Y un movimiento, claro. Un movimiento que sí tiene sus asegúnes. Sí, claro. Como todos los movimientos, tiene grupos extremistas, digo, ese bloque negro que sale, rompe, destroza. Es decir, sí, no es que yo quiera pintar un panorama así de que todo es la perfección. No. Tenemos algo muy importante que casi ningún país tiene en este momento y casi ningún movimiento feminista puede vanagloriarse de tener una presidenta feminista y una jefa de gobierno feminista, pero que hay muchos problemas dentro del feminismo e incluso, digamos, en el país, ¿no? Claro. Digo, yo veo que a Claudia, gente de adentro, de repente le pone sus obstáculos y las cosas no están muy claras en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues hay que seguir dándole, ¿no? Bueno, ¿tú llevas cuánto tiempo peleando esto, Marta? Yo entré al feminismo en 1971. Wow. Cuando vino Susan Sontag a México. Y ya son 50 y casi 4 años. Sí, yo ya soy tercera edad total. No, pero espérate, es una tercera edad triunfante. Bueno. No ha ido mal. Es decir, no ha ido mal. Tus causas van. Sí. Ayer, y siguen vigentes, eso es lo que es increíble. Y fuiste pionera en México. Sí, claro. Bueno, fui con otras, o sea, sí, claro. Creo que el trabajo del feminismo sí ha sido muy colectivo. O sea, yo no hubiera hecho lo que he hecho si no estaba acompañado. Y además tuvimos un gurú, Monsiváis. Sí. O sea, Carlos Monsiváis a las feministas. Pero eso es mansplaining. No era mansplaining. No, era intelligence-splaining. Era mirada estratégica-splaining. Era Monsisplaining. Sí, Monsisplaining sí. Monsisplaining, que además nos ayudaba a escribir de repente nuestros desplegados. Mira, yo me acuerdo hablando de Gire, cuando hicimos Gire, que fue en 1991, Patricia Mercado y yo, y muy inocentes pensamos pues, que a la prensa le iba a interesar mucho que un grupo de feministas se juntara para hacer un tema de derechos sexuales y reproductivos, y convocamos a una conferencia de prensa y no llegó nadie. Entonces, ¿qué año? 1991. Wow, pues no, o sea, hace mucho. Bueno, sí es hace mucho, pero ya es muy cerca de los 2000. Sí. Entonces, nuestra siguiente apuesta fue, vamos a anunciar que en esa conferencia va a estar Carlos Monsiváis. Se nos llenó de prensa y al final no nos preguntaban, ese también tuvo su lado secundario, porque le preguntaban a Carlos de cosas políticas del momento y no le preguntaban mucho del aborto, pero digamos, Carlos nos acompañó en muchísimas cosas. Me acuerdo una muy divertida. Patricia tenía una organización que se llamaba Diversa, que era antes de partido político, que era una, ¿cómo se llama eso? Asociación política. Sí, una asociación política nacional, eso. Y deciden hacer un evento con los sindicatos, con las mujeres sindicalistas, porque existía este rollo de que a las mujeres embarazadas las corrían del trabajo. Entonces el derecho, digamos, a poder seguir trabajando con el tema del embarazo. Y era una mesa, yo tengo la foto y es genial, son como 10 mujeres, está Patricia en el medio y está Carlos, ¿no? Carlos era el único hombre, hablando del tema del derecho
a el embarazo, en el trabajo y todo eso. Se prestaba, era de un generoso, era loco y era generoso, eran las dos cosas al mismo tiempo, porque venía a los rollos feministas, sí, claro, y sabía que iba a ser el único hombre en esa reunión, ¿no?, con todas las sindicalistas. Y yo creo que la mayoría lo amábamos. A lo mejor alguna mujer le tenía este rollo de que ¿por qué un hombre aquí, ¿no? Decirnos, ¿no? Pero yo creo que ese es el paso siguiente del feminismo. El feminismo fue desde su principio un proyecto emancipador, que quiere emancipar a la sociedad, a la humanidad, digamos, ¿no? Pero que decide empezar con las mujeres, pues, ¿no? Porque, digamos, 1789, cuando se declara la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y Olimpia de Gouges dice 2 años después, pues hagamos una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, pues la guillotinan. Sí, claro. Y nos tardamos 2 siglos y medio en que nos entregaran el voto a las mujeres, en que consiguiéramos el voto. Entonces, esos atrasos han hecho que el feminismo se centre mucho en las mujeres, ¿no? Por eso es importante lo de Tiempo de Mujeres de Claudia. Pero el punto es que no se vuelva mujerismo. O sea, feminismo es un movimiento político que quiere cambiar unas estructuras de discriminación y de explotación que afectan a mujeres y a hombres. Y quiere emancipar a mujeres y a hombres. Y mujerismo es una tendencia del feminismo que dice, no, 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 solo las mujeres y solo para las mujeres, y hay que poner a las mujeres hacia adelante. Y ahí es donde yo empiezo a notar una diferencia importante en la generación joven que está entendiendo pues que da lo mismo si eres hombre o si eres mujer. Lo que queremos es cambiar la injusticia, la desigualdad y la explotación, ¿no? Claro, que ese es el meollo, pues, ¿no? Oye, yo quisiera regresar a esta cuestión de la resistencia. Yo siento que hay una resistencia entre un buen grupo de machos, de señoros, que además tienen mucho dinero y son dueños de medios de comunicación, y entonces pues se les da mucho más fácil el imponer, ahora, como se le dice ahora, narrativas, ¿no? Y tenemos personajes como Ricardo Salinas Pliego, que es súper macho y súper misógino por lo que podemos leerle en redes sociales y demás, que se lanza, hace no mucho, pues se lanzó contra 3 periodistas con unos insultos realmente viles. Sí. Y ves como un sector no despreciable de la sociedad, eso le gusta. Y lo recibe y lo festeja y según yo, debo suponer que lo comparte. Hay ahí una resistencia, pues, contra la que hay que luchar. Pero ¿sabes qué? A mí me preocupa mucho más las resistencias y la ceguera dentro de la propia izquierda, dentro de nuestras propias, digamos, bases y gente. O sea, creo que este tema de los micromachismos, ¿no? En las prácticas, en los comentarios, en la forma, que nuestros adversarios están mal, ya sí, lo sabemos. Que son nefastos, sí, que hasta que no haya un cambio en el equilibrio, pues hay cosas que sí, claro que hay que seguir denunciando y hay que seguir todo eso. Pero a mí me parece muy importante los procesos internos de autocrítica, porque yo sí veo también actitudes machistas en muchas de las figuras políticas de Morena, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo de repente digo, caray, pues si somos aliados, si somos compañeros de viaje, como se quiera poner, y esos son los que a mí me interesaría, digamos, con ellos debatir, pero pues no está fácil. Y luego uno tampoco puede seguir debatiendo contra el muro, ¿no? O sea, ya hay tanto trabajo que hacer, que más bien hay que buscar los que están abiertos y los aliados. Pero no se está haciendo esto en la práctica. Bueno, pues de esto platicaremos ahorita que regresemos del siguiente corte. Sí, vamos a otra pausa y regresamos. Muy bien.
Seguimos en Chamuco TV y estamos muy contentos, el Fisgón y yo, porque estamos platicando con Marta Lamas. Gracias, Pepe. Marta, ya hace un momento mencionaste a Monsiváis y cómo nos monsisplaneaba a todos y cómo lo extrañamos todavía. Y tú acabas de publicar un libro sobre Monsiváis. Sí, yo acabo de compilar un libro colectivo donde 35 personas escribieron sobre Monsiváis. Una de ellas aquí, el FIS. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué, verdad? Era uno de los consentidos de Carlos, ¿no? Y sí, la idea, ¿sabes qué pasó? Yo estoy en un grupo loco de psicoanálisis y política y en octubre del año pasado, uno de los integrantes, que es un antropólogo de origen chileno, Rodrigo Parrini, que ha escrito un texto precioso sobre Monsiváis, comentó un poco desolado que sus alumnos de la UAM, de licenciatura, no sabían quién era Monsiváis. Y de repente dijimos, híjole, el año que entra, esto era octubre del año pasado, el año que entra se cumplen 15 años de la muerte de Carlos. Estos chavos de la UAM, que tienen 20 años, tenían 5 años cuando Carlos murió. Y claro, no lo tienen en su radar un niño de 5 años, el personaje que era claro. Entonces decidimos, Rodrigo y yo, hacer este libro, pidiéndole a gente muy cercana a Carlos, algunos con posturas políticas que ni Carlos ni yo ni el FIS compartíamos, pero que eran cercanos porque Carlos también era un orate que le encantaba tener amigos de todos los colores políticos y de todas las clases sociales. Algunos los ¿no? llamaba sus informantes. Sus informantes, claro, eran sus informantes. Y entonces les pedimos que escribieran una cosa breve, un recuerdo, una anécdota. Y claro, hubo quienes hicieron un análisis de la figura de Monsiváis, como el Fisgón, otros como Genaro Villamil, que hizo un análisis de la relación de la 4T con Carlos, o como la historiadora Gabriela. Texto, ¿eh? ¿Qué? Muy buen texto. Muy buen texto. Muy buen texto. Luego, como la historiadora Gabriela Cano, que hace toda una investigación a partir de las cartas que se escribieron Nancy Cárdenas y Monsiváis sobre cuando Carlos estaba en Inglaterra y descubre el movimiento de liberación gay en Londres y que le dice a Nancy, oye, si lo hacemos en México, o sea, Saborit, que agarra unas fotos impresionantes de Carlos en Harvard, en un encuentro que hubo de escritores jovencísimos, sentado en Bermudas, Carlos en Bermudas, Dios mío, y otra con Salvador Novo también. Sí, ¿no? Entonces hay de todo, hay textos, te digo, de gente muy cercana, gente que no lo conoció, pero que conoce su obra y quiso escribir. ¿Cómo quién más así te recuerdas? Bueno, ahorita que me acuerde, ¿quién más estaban? Bueno, obviamente que Elena Poniatowska, obviamente que Alejandro Brito, que Jesús fue su pareja Ramírez. mucho tiempo, que más hizo un texto precioso, Alejandro Brito, Guillermo Osorno, Sandra Lorenzano, la prima de Carlos, Beatriz, escribió un texto muy precioso. Carlos Martínez Azad escribió sobre el papá de Monsiváis, que claro, es un misterio para muchísima gente. Escribieron Pepe Woldemer y Rolando Cordera, que estuvieron ayer en una presentación que se hizo en la UNAM, ¿no? Es decir, todo el mundo, Gerardo Estrada, Cheli, Consuelo Sáizar, Sabina Berman también, Javier Arandaluna, estoy tratando de acordarme, pero bueno, 35. Rolando Cordera, José Woldenberg, Sí, ya los habías ya mencionado. los mencioné, sí. Entonces, es Hortensia Moreno, María Teresa Priego, feministas que no tuvieron trato con él, pero que trabajaron Gerardo sus textos. Estrada, ya lo mencionaste. Gerardo Estrada, ya lo mencioné. Perdón. Entonces, Armando Monsiváis- Colina. Sí podríamos decir que Monsiváis rompe la polarización, ¿no? Porque ahí No. tienes... Digamos, él no rompe la polarización. Él lo que hace es... Él es capaz de tener diferencias políticas con personas a las que les tiene afecto y a los que respeta lo mejor por lo que hacen en su campo. Tenía una mente muy abierta, Carlos. Ahora, Carlos no era una blanca paloma. Se burlaba de todos, incluyendo de nosotros. O sea, a mí me hablaba por teléfono y me contaba... Cosas no de- te digo lo que me contaba del Que a Fisgón. las 4 de la mañana yo le daba hace un cóctel porque había llorado mi hija y cosas así. sí. Esas sí. cosas así. Entonces, digo, sí tenía un grupo muy amplio de informantes y de amistades. Y Era iba... socializar la información, decía, no era chisme. No era socializar la información.
pero sí tenía un talante verdaderamente democrático en el sentido de respetar la pluralidad y decir, bueno, ahí están, ahí viven, pues tenemos que convivir con ellos en los mejores términos, ¿no? Y sí hay cosas de coincidencia importante en cuanto al trato y todo eso que él sí tenía. Hay una cosa que es muy importante. Él se definía a sí mismo como misógino feminista. Tú, de hecho, publicas un libro que se llama Misógino Feminismo, si ves misógino feminista. Pero él, entre otras cosas, sí era un militante muy activo de ciertas causas. Totalmente. Y él hizo un trabajo muy importante para el movimiento feminista y para el movimiento de la diversidad, ¿no? Y para el movimiento de los animales también. Y para y para los sindicatos mexicanos, claro, y para la democracia en México, y para los pobres en nuestro país. De desaparecidos. Todo eso. Es decir, era un hombre de causas, ¿no? Era un hombre que estaba muy comprometido con las causas profundas del país. Causas perdidas, decía que le iban a dar el doctorado honoris causa perdida. Así es un gran texto, es uno de sus mejores textos. Y yo sí creo que al final de cuentas muchas de las causas perdidas de Carlos no estuvieron tan perdidas. No, yo creo que las ganó. Es decir, yo sí creo que mucho de lo que estamos viendo hoy en día, como el Cid Campeador, es producto de las luchas que él dio en las décadas de los 60, 70, 80, 90, 2000, y que se consideraban perdidas en su momento. Sí, y una de ellas es precisamente lo del feminismo. El que se perdieron, no se consideran perdidas, se perdieron en un momento, se pierden, o pero no claro, se ganaban no se ganaban, claramente. exacto, yo no creo que ahora sí se han ganado muchas cosas. Sí. A él le hubiera encantado ver a Claudia y a Clara claro, en los lugares que están. Sí. Y sí, digamos, el texto este maravilloso, cuando Carlos cumple 70 años, que le quieren hacer un homenaje, y él dice, nada de homenajes, y finalmente medio lo obligan a que haya un evento en donde la gente habla del trabajo de Carlos, ¿no? Y en ese evento hace ese texto que termina con este precioso poema, ¿no? Sí, 1936. Entonces, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Sí. Este acto solo, este hombre solo, esta fe sola. Y ese fue como su testamento, en el sentido de lo que pienso, ¿no? Y en donde reivindica que hay que luchar con la congruencia de lo que uno cree y por lo que uno apuesta, aunque eso en ese momento parezca que se pierde la batalla, ¿no? Claro. Si pensamos, regresando a una de mis obsesiones, por ejemplo, lo de reconocer la legalidad de interrumpir voluntariamente un embarazo, pues la primera vez que eso se planteó en México fue en 1936, cuando el Frente Único Pro Derechos de las Mujeres. Nos tardamos 71 años, de 36 al 2007, a que eso que enunciaron las feministas de principios del siglo XX se hiciera una realidad. Y todavía ahorita nos falta que sea nacional y que cambie el Código Penal Federal, que ahorita solo se han cambiado los estatales. Yo leí por primera vez de ti, públicamente en un periódico, creo que es en 1971, cuando se da el Congreso de las Mujeres y que ponen a Pedro Ojeda Paullada. 75, claro, 75, y que ponen a Pedro Ojeda Paullada a presidir un Congreso de Mujeres, ¿no? Es decir, es una cosa increíble. Sí, México fue de las pocas delegaciones, venían 133 países con delegaciones mujeres, solamente estaban los países musulmanes, algunos africanos y México. México, parece que el chisme es que entre las priistas hubo mucho conflicto de quién sería la mujer que podía encabezar eso. Entonces unas decían que Hilda Anderson de Rojas, otras decían que Beatriz Paredes, que era muy jovencita pero muy brillante, otras decían que no, que la esposa de no sé quién, y que al final Echeverría se hartó y dijo, a la chingada, y puso al procurador de justicia, que era Pedro Ojeda. Y entonces las feministas de otros países estaban alucinadas. Pues sí. Y fíjate que Betty Friedan, que es la que escribe en 1963 el libro este de la mística femenina, luego va a escribir un texto contando el horror. Ella viene a la conferencia, mi grupo, que se llamaba Movimiento de Liberación de la Mujer, decidió que no iba al congreso ese con Pedro Ojeda. Hicimos un contracongreso en este teatro en Coyoacán, el Eleuterio Méndez, a donde llegó Domitila Echungara, la esposa del minero, que una tipa padrísima, y
digamos, Betty Friedan, que sí va a la conferencia, cuenta cómo le pusieron vigilancia, le pusieron guaruras, cómo tenía ella miedo, cómo la manda a llamar el procurador, porque ella dice en un momento determinado que está muy bien la conferencia ahí en Tlatelolco con Relaciones Exteriores, pero que hay que salir a la calle. Y entonces este señor la manda a llamar a Betty Friedan y le dice, a Betty Friedan, usted está organizando una manifestación en contra mía, bueno, y hace todo el documento, ella hace un libro que se dice, me cambió la vida, sobre el feminismo, ¿no? Y Changed My Life. Y ahí tiene un capítulo sobre la conferencia de la mujer, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Antes de que pensara la conferencia empieza a finales de junio, principios de julio de 1975. Y Betty Friedan se va a París a entrevistar a Simone de Beauvoir. Y en París ella se lleva un gran chasco porque ella trata de fortalecer su postura con el apoyo de Simone de Beauvoir. Entonces ella le dice, ¿usted no cree que las mujeres trabajadoras deberían de tener un salario por el trabajo que hacen en la casa? Y Simone de Beauvoir le dice, no, porque eso las va a encasillar en ese trabajo. El trabajo doméstico lo deberían de compartir hombres y mujeres. Y pone el caso de China, Simone de Beauvoir, y dice, en China, por ejemplo, los grupos, las comunas, lavan la ropa de todos y todo el mundo surce los calcetines de quien toca y no nada más de su marido o de sus hijos. Entonces, la Friedan se sacaba de onda. Todo lo que le iba proponiendo, que era una feminista liberal en ese sentido, claro, ¿no? De los derechos de las mujeres, la representación. Y Simone de Beauvoir le decía, no necesitamos tokens, no necesitamos que una mujer nos represente, necesitamos cambiar estructuralmente esto. Entonces, ella escribe luego un texto sobre la entrevista que hizo con Simone de Beauvoir, que se publicó y todo, en donde dice, Simone de Beauvoir hablaba como esas estudiantes maoístas que hay en las universidades, ¿no? Estaba así como diciendo, ¿por qué la radicalidad de Simone de Beauvoir? Y cuando uno ve, digamos, las cosas que planteó Simone de Beauvoir, dice, caray, tenía razón esa señora. Que Simone de Beauvoir era una cabeza espectacular. Sí. Y además es un texto súper interesante sobre la derecha, analizando esta narrativa de la familia y la maternidad. Y claro, por ahí se iba esta otra feminista que hizo mucho bien su libro porque habló de esta romantización sobre la feminidad, etcétera, ¿no? Pero sí, la conferencia de 1975 también hubo quienes participaron como Movimiento Nacional Mexicano. Fíjense qué chistoso. Los grupitos, que éramos 20 locas, cada grupito se ponía el nombre de movimiento. Entonces había Movimiento Nacional de Mujeres, Esperanza Brito, Anilú Elías, todo un grupo, Carmela Varejas, Movimiento de Liberación de la Mujer, donde estaba Marta Acevedo, estaba yo, luego Movimiento Feminista Mexicano, donde estaba Lourdes Arizpe, Mireya Tota, que todas éramos movimiento, y a la hora que salíamos a la calle, éramos 20 locas con nuestra pancarta que decía yo he abortado. Pero fíjate lo que va de aquel momento, de a esas 20 masas, locas. Claro. Sí. No, y lo importante que es, con todo lo que nos cuentas, lo importante que es mantener esas causas. Porque hay gente que piensa, pues yo estoy solamente, creo esto porque sé que voy a ganar. Si supiera que voy a perder, pues no voy a defender algo que sé que voy a perder. Pero no, lo importante que es, como bien decía Monse, estas causas que aunque sé que voy a perder, son mis convicciones, es lo que creo, y por eso voy a luchar. Aunque tengan que pasar 75 años. Claro, para que se logre. Pero es que lo importante es la interpretación, y la interpretación te remite a las estructuras, a las causas. Claro. No solamente a las consecuencias de las causas. Lo importante es el debate y la reflexión sobre los temas. Una de las cosas que son fundamentales es plantear los problemas, ¿no? Y lo que yo sí creo es que todo gran cambio viene precedido de un gran debate, de una gran discusión. Claro. Y esos debates y esas discusiones luego las pueden empezar 20 brujas, ¿no? Sí, 20 locas. Brujas es el término. Sí, brujas. es un término muy bonito. Que me dice brujas, sí, no, sí. Sí, pero sí es importante y por eso... Te van a acusar de misógino. No, sí, no, es el término de Ricci, ¿no? Sí. Y lo que es muy importante es de nuevo regresar a qué está pasando hoy en México
con una presidenta feminista y una jefa de gobierno feminista. Es decir, creo que eso no es una casualidad, pero es un logro impresionante y tiene que ver también mucho con ellas mismas. O sea, no solamente son producto de nuestro recorrido, sino de la claridad de ellas y de esa visión, ¿no? De poner adelante a las más pobres. Así es. Si tú pones a las más pobres de este país adelante como palanca, vas a cambiar muchísimas cosas estructurales. Híjole. Y eso es replantearse toda la lógica de los cuidados, entre otras cosas, lo cual es crucial. Sí. Y a mí me da mucha curiosidad, tú que tienes 2 hijas mujeres. Las adoro. Todo el tema de las masculinidades y de cómo los hombres están empezando a descubrir otras maneras de relacionarse. A ti te ha tocado un poco eso, ¿no? Sí, claro. Ya se deconstruyó. Pues he tratado, no es que ese es el pleito más gordo de nuestra generación, no me digas que no. Yo tengo 6 hermanas, soy el más chico de 6 hermanas. ¡Wow! 6 hermanas y yo. Entonces, pues... La crianza debe haber sido interesante, por eso también... muy interesante. Es que ustedes son atípicos en ese sentido, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que, bueno, pero ya de eso platicaremos en otro momento. Y ojalá y podamos hacer un programa entero sobre Monsi próximamente. ¿Qué te parece? Sí, ¿sabes qué estaría padre? A mí me sorprende mucho esto que nos cuentas de toda esta generación de gente que no conoce a Monsi. Claro. No, por eso sería padre si hacemos un programa que venga Rodrigo Parrini también, ¿no? Que entre los dos hicimos, porque el texto de Rodrigo es precioso también. Y fíjate, en el último número de Debate Feminista, él hizo un análisis también de Carlos bien interesante. Entonces, si quieren, claro, y traemos un libro y lo enseñamos. Sale. Oye, Marta, ya para ir cerrando, ¿qué avisoras tú? ¿Cómo ves con este camino que ya se lleva andado, que dices que tantos años de luchas, con esto tan importante que es una mujer presidenta y esta situación actual? ¿Qué ves en los próximos años? Voy a sonar muy mamona. Yo creo un poco en la ley de Murphy, que es, si algo puede salir mal, va a salir mal. O sea, yo veo muchos obstáculos, veo que es muy importante el debate público, veo muy importante este cambio de mentalidades, incluso dentro de la gente de izquierda y la gente de Morena. Y pues sí me preocupa. O sea, yo sí creo que hay desde ahorita que ir, digamos, consolidando cosas. A mí me encantaría... Porque la historia es pendular. Claro, ¿no? Este rollo de que 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, que ahorita después de este pasotote para adelante vaya a haber a lo mejor 1 para atrás. Pero también creo que cuando los cambios son de veras muy bien logrados en el sentido de que hay una sociedad o un sector importante y grande de la sociedad que los avala, los entiende y los apoya, ya las cosas no pueden ir fácilmente para atrás. O sea, creo que aún en el peor de los escenarios que una gente de derecha ganara en la Ciudad de México, no creo que ya pudieran quitar, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya llevaría más de 20 años funcionando, en donde ya las propias mujeres se han dado cuenta que es un servicio de salud y que llegan, vengo por mi ILE, no vengo a pedirles un favor, es mi derecho. Entonces, creo que lo que hay que pensar es en nuestras tareas, qué es lo que nos toca hacer. Creo que programas como este ayudan en el sentido del debate público, el trabajo del instituto, de las círculas, o sea, creo que sí hablar de las cosas y reflexionar y darnos cuenta, pues que así como decían que traíamos, Jesús era la que decía que todos traíamos un priista adentro. Bueno, ahorita el problema es que ya no solamente es un priista, es que es un fascista, o sea, hay gente autoritaria, hay gente mala onda y hay que estar como muy atentos con las antenas. Y seguir peleando por lo que uno cree. Entonces siga atento, quite al fascista o al priista que tiene adentro y nos vemos en la próxima. Este fue un gran programa. Gracias, Marta. Y nos estamos viendo para la próxima. Es un programa para coleccionar, reproducir, como dice Rafa. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.